Hola, buenas tardes a todos. Espero que la estén pasando bien. Bienvenidos al curso de cálculo de elementos de máquina 1 del programa de ingeniería mecánica. En esta oportunidad vamos a continuar con el análisis de carga y esfuerzo en las vigas sometidas a flexión, determinar el esfuerzo cortante del ejercicio anterior. Entonces, para acordarnos un poquito, hablábamos del esfuerzo cortante que era igual o equivalente al producto entre la fuerza cortante, el primer momento de área, el segundo momento de área y el ancho de la sección transversal en el punto que se deseaba analizar. Entonces, continuando con eso, pues teníamos el problema de la viga simplemente apoyada con una carga puntual aplicada a 3 pulgadas del apoyo izquierdo. Entonces, nos decían que debíamos determinar el perfil de distribución de esfuerzo transversal en los puntos de interés y que deberíamos determinar el esfuerzo flexionante en esos puntos y también los esfuerzos cortantes máximos en cada punto. Entonces, para el primer inciso, pues decíamos que el esfuerzo cortante se determinaba con los parámetros de fuerza cortante, primer momento de área, segundo momento de área y el ancho. En el video pasado alcanzamos a determinar cuál era la fuerza cortante, en qué punto se aplicaba o estaba esa fuerza cortante máxima. También encontramos el momento de inercia total de la sección transversal de la viga, que era en forma de I. Entonces ahora nosotros necesitamos encontrar el primer momento de área. Para eso, pues utilizamos las presiones anteriores, que también decíamos que era equivalente a la integral desde Y1 hasta C, Y1 y 0. Acuérdense que eran los límites de integración y los límites dependiendo de dónde está ubicado el eje neutro, al punto que se desea analizar. Entonces, también lo podemos determinar como una multiplicación o el producto entre el Y trazo y el área. Entonces, para la primera figura, o para el primer punto que era el punto A, tenemos que para llegar hasta la parte superior, hasta la parte superior de la viga, de la sección transversal de la viga, pues necesitamos encontrar o evaluar dos figuras. La primera figura pues está comprendida del eje neutro. Si permito acá dibujarla, acá teníamos esta es la sección transversal de la viga, entonces teníamos que este era el eje neutro. Y entonces teníamos esta figura de acá que representaba a este rectángulo y la otra figura es esta. Entonces por eso se denomina el QA1 viene siendo para esta y QA2 para la superior. Entonces sabiendo eso, pues decíamos que ese QA vendría siendo el QA1. Entonces ese QA1 es tomando desde el punto A hasta el centroide de esa primera figura, que si lo evaluamos bien, entonces tenemos que si todo esto mide 1.24, pues para ese rectángulo el y trazo estará a la mitad de ese 1.24. Y como ese QA es y por área, entonces el y sería 0.62 y el área viene siendo el área de este rectángulo. Entonces de este rectángulo el área está dado por 1.24 y por el espesor o el espesor de esta sección transversal o de esta figura. Entonces el espesor decíamos que acá hasta acá habían 0.17. Entonces y a eso vamos a sumarle el QA2. Entonces el QA2 va desde el eje neutro hasta la otra figura, hasta el centro de la otra figura. Entonces
se dividiría esa distancia, que serían el 1.24 que hay de acá hasta acá, más la mitad de la figura superior. Entonces esa figura superior tiene un ancho de 0.26, entonces ese 0.26 lo dividimos entre 2 y a eso le adicionamos el 1.24. Entonces con eso tenemos el y trazo para esa segunda figura. Y el área pues vendría siendo 2.33, que es todo el ancho de esta figura por la altura, que es 0.26. Entonces con eso encontraremos el primer momento de área para ese punto A. Lo mismo vamos a hacer con el punto B. Entonces con el punto B, pues también se necesita saber el primer momento de área en el punto B. Entonces, como el punto B es un momento antes de pasar a esa siguiente figura, y el punto C es un momento inmediatamente después de pasarlo, entonces se puede decir que el punto B y el C, para consideraciones, están en el mismo punto, en el mismo nivel. Entonces por eso se dice que ese primer momento de área para QB y QC va a ser igual. Y va a estar evaluado desde el límite que debería ser para la segunda figura, que empieza en 1.24 desde el eje neutro hasta 1.5, que es donde termina la sección transversal de la viga. Entonces, sabemos que de acá hasta acá, como lo hicimos en el pasado, entonces sabemos que eso es 1.24 más la mitad de 0.26. Y multiplicado por el área. Entonces, en este caso, el área sería la de la figura superior. Ese área sería 2.33 por 0.26. Tendríamos que QB y QC tienen un valor de 0.83 pulgadas cúbicas. Para el punto D, entonces en este caso, para el punto D, podemos decir que como está ubicado en la parte superior de la sección transversal de la viga, entonces desde el eje neutro hasta el punto D hay 1.5. Entonces, como es 1.5 y la viga o la sección transversal de esa viga termina ahí, entonces pues el límite sería desde 1.5 a 1.5, que en otras palabras pues sí habría una distancia desde el eje neutro hasta D, pero área, como está en esa parte, el área de esa sección transversal o de esa figura no existiría porque ya está en la parte superior de la viga. Entonces le podríamos decir que el área sería 0. Entonces ese primer momento de área para QD sería 0. Entonces ahora sí, para hallar el esfuerzo cortante de A, podemos reemplazar, sustituir la información que obtenimos anteriormente. Entonces el esfuerzo cortante de A vendría siendo la fuerza cortante que habíamos obtenido anteriormente, que era en la misma reacción vertical en A, que era AY, equivalente a 366 libras fuerza. Ese primer momento de área, pues también lo determinamos y dividido en momento de inercia. Entonces, momento de inercia total de la sección transversal. En este video no lo tenemos, pero en el pasado, si quieres, se los dejo en la descripción de este video. Lo pueden buscar para entender cómo se determinó ese momento de inercia total. Entonces, sabíamos que era 2.4969 pulgadas a la 4. Y el ancho, entonces, ese B sub A, que es el ancho de A, o sea, el ancho de A en esa sección transversal, entonces yo sabía que en la sección transversal ese ancho, y retomando otra vez la figura, sería la distancia que hay, o el ancho que hay en ese punto A con respecto a la sección transversal, entonces sería toda esta parte, y ya sabemos que eso tiene un valor de 0.17 pulgadas. Con eso obtenemos el esfuerzo cortante para A, equivalente a aproximadamente 828 PSI. Entonces para B, vamos a hacer lo mismo. Entonces en B, vamos a sustituir la información de la fuerza cortante, que es la misma 366. El primer momento de área también lo encontramos anteriormente, dividido entre el momento de inercia, que es el mismo para todos los puntos, porque es la misma sección transversal, y el ancho. Entonces el ancho para B, ¿cuánto cree que sería? Entonces el ancho de B, como es antes de sobrepasar esa primera figura, estamos todavía acá, entonces sigue siendo 0.17. Entonces teniendo aquí el esfuerzo cortante para B de aproximadamente 715 PSI.
En C pasa algo. Entonces, ¿qué pasa en C? Que vamos a utilizar la misma fuerza vertical de AY. El primer momento de área, el segundo momento de área es idéntico, pero ya el espesor o el ancho, por decirlo así, el ancho, ya no vendría siendo 0,17, sino que como ya pasó de esta primera figura, este ancho vendría siendo toda esta sección transversal de esta figura, que vendría siendo 233 pulgadas, perdón, 2,33 pulgadas, y eso se reemplaza en la ecuación y se obtiene un valor aproximado para ese esfuerzo cortante en C de 52 psi. Y en D, pues ya sabemos que como D, el primer momento de área, que era Q sub D, es igual a 0, pues ese esfuerzo cortante en D va siempre a tender a 0. Ahora, en la segunda parte, o en el enunciado 2, antes de empezar ese, pues también, además de encontrar los valores, me decían que dibujar el perfil de distribución de fuerza. Entonces, aquí vamos a plantear unos ejes verticales, vamos a denominarlo y el horizontal tau, que es con lo que vamos a graficar. Entonces, en el punto D, el esfuerzo cortante sería 0. Entonces, estamos en este punto. Si nos vamos a el punto C, sería 52.2158. Entonces, si C es 52.2158, entonces lo graficamos y trazamos la línea. Más adelante, en el punto B, encontramos un esfuerzo cortante de 715 aproximadamente. Entonces, eso lo graficamos en B. Entonces, trazamos una línea horizontal que, como decíamos, C y B están inmediatamente en el mismo lugar. Entonces, la gráfica nos queda así. Y en el punto A, que es acá en el eje neutro, pues se obtuvo un valor de 828 aproximadamente. Y pues lo graficamos y obtenemos esa gráfica. En la parte de abajo de la sección transversal van a encontrarse los mismos valores. Entonces, la gráfica para completarla quedaría de esa forma. Listo, ahora sí, para continuar, en la parte B del enunciado me dice que hay que encontrar el esfuerzo flexionante en cada uno de los puntos de interés. Entonces, para encontrar el esfuerzo flexionante sabíamos que era igual o equivalente al producto entre el momento Y, que es la posición desde el eje o la ubicación del eje neutro hasta el punto a analizar, e I, que es el momento de inercia o el segundo momento de área de la figura. Entonces, retomemos acá una parte que fue la ubicación de ese momento máximo en la viga. Entonces, el momento máximo en la viga ocurre donde está aplicada la fuerza de 488 libras, que es esta acá. Nos dio o nos arrojó en el diagrama de momento flector un momento máximo de 1098 libras fuerza por pulgada. Entonces, eso lo ponemos acá, 1098 libras fuerza por pulgada, dividido entre el momento de inercia, que también lo conocemos, que ya lo encontramos en el video anterior, pero ya es la ubicación o la distancia desde el eje neutro hasta el punto. Entonces, como el eje neutro está acá y ya es desde ahí hasta el punto A, pues sabemos que no hay una distancia vertical, entonces es equivalente a 0, quiere decir que el esfuerzo nominal o el esfuerzo flexionante para ese punto sería 0. Para B se hace de la misma forma. Sabemos que por el sentido del momento, las partes superiores al eje neutro van a estar sometidas a compresión. Entonces, por eso aparece el menos acá en la ecuación. Sabiendo eso, el momento flector es el mismo, el momento de inercia o el segundo momento de área es el mismo, y YB vendría siendo la ubicación del punto B con respecto al eje neutro. Entonces, ese eje neutro, tanto para B como para C, van a ser la misma distancia, ya que están inmediatamente seguidos de esos puntos. Entonces, YB igual a YC, y sabemos que del eje neutro hasta B hay 1.24 pulgadas. Entonces, sabiendo eso, obtenemos un
momento flexionante para B y para C equivalente a 545 aproximadamente, y a compresión. Para el punto D, sigue siendo igual el momento rector y el segundo momento de área, y la distancia vertical desde el eje neutro hasta el punto D viene siendo equivalente a 1,5. Entonces, sabiendo eso, ya el esfuerzo flexionante para el punto D es igual a 659 PSI a compresión, sabiendo que es el valor máximo a compresión de la sección transversal de esa viga. En el apartado C se requiere determinar el momento, perdón, el esfuerzo cortante máximo en los puntos. Entonces, para eso, pues ya teníamos planteado, no sé si recuerdan bien los esfuerzos máximos, esfuerzos principales, los que lo vimos en los temas anteriores, está expresado de esta forma. Entonces, sabemos que el esfuerzo máximo en A, como en A no hay esfuerzos flexionantes, solo esfuerzos cortantes, pues resulta de esta forma. Entonces tenemos el esfuerzo máximo para el punto A, de la misma manera se hace para el punto B. En el B sí existe un momento flexionante en X, que lo encontramos a compresión anteriormente, y también existe un esfuerzo cortante, entonces por ende va a existir un momento, o perdón, un esfuerzo cortante máximo en el punto B distinto. Para C y para D, pues hacemos lo mismo, también reemplazamos los valores de los esfuerzos flexionantes y esfuerzos cortantes y obtenemos cada uno de los valores para esos puntos de interés. Aquí lo que sí se puede resaltar es que el esfuerzo cortante máximo ocurre en el punto A. Y curioso porque en el punto A no existen esfuerzos flexionantes. Pero a pesar de eso, ocurre un esfuerzo cortante máximo en ese punto. Listo, muchachos, entonces no siendo más por el momento, espero que hayan aprendido algo nuevo en el día de hoy. Si tienen alguna inquietud, alguna duda hasta el momento o sugerencia, me la pueden hacer saber en los comentarios del curso o en este video. Muchas gracias. Aquí les dejo la bibliografía que se utiliza, las referencias para el desarrollo de los problemas. Hasta luego.